tanto la normativa como nuevos modos, nuevos procesos. Y en este caso, de la mano de Integra, lo que os vamos a presentar es efectivamente esa herramienta para facilitar, como decía, el día a día en cuanto a la planificación, presupuestación y previsión de ventas incorporando inteligencia artificial. Por mi parte, nada más. Quedo a vuestra disposición para cualquier asunto en el que consideréis que os podemos ayudar. Así que cuando quieras, Jorge, por favor, adelante. Perfecto, muchas gracias, Antonio. Bueno, solamente por recordaros, como en cualquier otro evento que hacemos online, tenéis disponible en el apartado de la aplicación, pues un apartado de preguntas por si surge alguna duda durante este webinar que vamos a realizar hoy. También al final os enviaremos una encuesta, pues, bueno, para que nos enviéis vuestro feedback, que os ha parecido y bueno, podamos también mejorar en futuros webinars. Lo primero y antes de nada, agradecer a la Federación de Empresas del Metal de Zaragoza por esta colaboración en esta serie de eventos y webinars que estamos lanzando y, como bien comenta Antonio, para poder facilitaros y ayudaros a entender la tecnología y a cómo os puede ayudar en vuestro día a día. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de lo que dice aquí el título, ¿no? De cuánto voy a vender mañana, ¿no? De esta previsión y planificación con inteligencia artificial. No me he presentado, disculpad, mi nombre es Jorge López, soy Sales Specialist del área de Data Services en Integra Tecnología. Y bueno, antes de empezar, sí que es verdad que me gustaría pues, presentarnos, ¿no? Quiénes somos en Integra. Somos una consultora tecnológica que damos soluciones globales a necesidades complejas de las empresas desde otro punto de vista. También desde nuestro propósito, que es escuchamos para crear progreso en nuestro mundo integrando tecnología y conocimiento. ¿Por qué integrando tecnología y conocimiento? Bueno, porque tenemos aquí estas 7 grandes áreas, 5 muy enfocadas a la tecnología, servicios y sistemas IT, soluciones de negocio, data, inteligencia artificial e IoT, junto con desarrollo de software, y un área de marketing y comunicación. Y luego 2 áreas muy enfocadas a la consultoría, al talento, al conocimiento y a las personas. Somos miembros de la empresa familiar, llevamos en esto desde 1986, con más de 106 unidades de competencia y proyectos en más de 25 países. Más de 800 personas permanentemente formadas, nuestra oficina central aquí en Zaragoza, por ello esta colaboración con la Federación de Empresas del Metal de Zaragoza, oficinas muy importantes tanto en Barcelona, Bilbao, Madrid, Huelva o Alicante. Y sin más dilación, cuando hablamos de planificación, cuando hablamos de previsión, cuando hacemos estas planificaciones, ¿no? Que en muchos casos os veréis reflejados en este gráfico de la derecha, ¿no? Tenemos diversas fuentes de datos, ¿no? Tenemos pues, nuestro CRM, tenemos nuestro ERP, tenemos nuestro sistema de almacén, nuestro Gmao. Bueno, podemos tener diferentes herramientas que nos ayudan a gestionar nuestros datos, ¿no? Donde tenemos todas nuestras fuentes de datos. También tenemos, obviamente, en todas las organizaciones, diferentes áreas, diferentes departamentos, recursos humanos, ventas, finanzas, operaciones, fabricación, producción, ¿de acuerdo? Y al final, cuando tenemos todos estos datos en diferentes orígenes y tenemos diferentes departamentos, diferentes áreas que los trabajan o que los gestionan, pues bueno, cuando hablamos de planificación o de previsión, que es algo que todas las empresas hacemos en mayor o menor medida, pues siempre tendemos a hacerlo en hojas de cálculo, ¿no? Siempre tiramos de ficheros Excel donde, pues, con diferentes fórmulas, nos traemos los históricos, pues nuestro histórico de personal, nuestro histórico de ventas, nuestro histórico de fabricación, nuestros escandallos, nuestro histórico de operaciones, de logística, de finanzas. Nos traemos toda esta información que podemos obtener de nuestras fuentes de datos y realizamos una previsión con un fichero Excel que, bueno, hasta cierto punto nos puede ayudar, pero sí que es verdad que esto genera una serie de problemas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, se genera una serie de retos que hay que resolver cuando hablamos de planificación. ¿Cuál es el mayor o uno de los principales? Pues que cuando hablamos de hacer planificación, tanto en el área financiera como en el área operacional, pues son planes que están totalmente desconectados, ¿no? Pues cuando el responsable de recursos humanos hace una planificación de su workforce, ¿no? Del equipo de personas que tienen que trabajar a futuro en los próximos meses, próximas semanas, próximos días, ¿no? Un poco también variando diferente de la variabilidad de nuestra organización. Pues bueno, al final solo cuenta con esta información, en ocasiones no cuenta con la cantidad de ventas que vamos a tener o no cuenta con los hitos de producción o los cambios de producción que vamos a tener, ¿no? Al final tenemos esta planificación desconectada, ¿no? No tenemos toda la información de toda la organización para acertar en nuestra planificación.
¿Qué genera también? Genera una falta de agilidad. Obviamente, el trabajar con hojas de cálculo, pues genera que, pues bueno, yo puedo hacer una planificación con los datos que tengo, pues imaginaos, ¿no? Pues tengo que hacer la planificación para el segundo semestre de 2024 y la hago ahora en el mes de abril. ¿Con qué información cuento? Pues cuento con la información que tengo hasta hoy 24 de abril. Y tengo que hacer la planificación de junio, julio. Ostras, ¿qué hago? ¿Cuento con la información del año pasado? Cuando esté en julio podré introducir los datos en tiempo real para ver si la planificación se ha desajustado, poder hacer una actuación sobre los últimos meses. Nos falta agilidad, ¿no? Nos falta agilidad en el movimiento de la información. Obviamente esto genera una falta de confianza en la precisión de estos datos, ¿no? Al final, pues bueno, puedo confiar más o menos en que mis históricos son correctos, en que mis fuentes de datos son correctos, en que estoy trayéndome toda la información correcta para poder hacer esta planificación, pero no tengo una confianza real en que los datos con los que estoy trabajando son del todo correctos, ¿no? Cuando trabajo con hojas de Excel me falta esa confiabilidad en que los datos obtenidos son del todo correctos, ¿no? Que esa previsión es una previsión que posiblemente se cumpla al 100%. ¿Esto qué genera? Pues al final genera unos ciclos de planificación largos y sin seguimiento. Hago una planificación a un año vista para todo 2025. Bueno, cuando estoy en marzo hay muchas cosas que han podido cambiar, ¿no? Ya no hablamos pues, de ámbitos externos, ¿no? Ya no hablamos de guerras, no hablamos de crisis de componentes o de problemas en el transporte, en la logística. Bueno, eso son situaciones que bueno, en este entorno en el que nos movemos, ¿no? En este entorno cambiante, en este entorno VUCA que llamamos, bueno, pues suceden, pasan y cuando hacemos planificación, ciclos de planificación, perdón, que son muy largos, no podemos actuar, ¿no? No tenemos esa agilidad y al final, pues, es una planificación que hemos hecho a un año vista y en marzo ya pues, dejamos de hacer seguimiento porque no confiamos en que el resultado haya sido, porque pues, ha habido situaciones durante ese tiempo que ha hecho que cambie y pues obviamente pues, llega el tercer mes y ya no confío en esa planificación que he realizado antes de que comenzara el año. Vale, pues en cuanto nos enfrentamos a estos problemas, pues tenemos que buscar cómo solucionarlo, ¿no? Y una de los mayores mensajes que tenemos que buscar a la hora de hacer planificación es la integración de la organización, ¿no? Es buscar cómo debemos integrar toda la información de nuestra organización, ¿no? Cómo conseguimos pues, que la información de las ventas, de las compras, de producción, de finanzas, de legal, de recursos humanos, cómo conseguir integrarlas en una única herramienta. Para esto utilizamos IBM Plan Analytics, ¿no? Esta solución de IBM que nos va a ayudar, al final, como dice ahí, es una solución integrada de planificación empresarial que se basa en inteligencia artificial y que lo que hace es convertir nuestros datos en información práctica. ¿Qué obtenemos? Bueno, pues al final lo que buscamos es predecir los resultados con previsiones flexibles y con inteligencia artificial, ¿no? Esa flexibilidad, esa agilidad de la que hablábamos y esa integración de inteligencia artificial, de machine learning, de herramientas de cómputo muy avanzado que lo que nos permiten es acelerar todo este proceso, ¿no? Hacer mucho más ágil y mucho más rápido todo este proceso de planificación, obteniendo información de diferentes áreas de nuestra organización. Y al final también uno de los grandes mensajes que podemos enviar con esta herramienta, ¿no? Luego lo veremos en la demo, el poder analizar escenarios hipotéticos a pequeña y a gran escala en tiempo real, ¿no? Para poder pivotar rápidamente, el poder, como os comentaba, oye, hay una situación, hago una planificación a 6 meses vista y en el primer mes pues, he detectado que ha habido una situación que es cambiante, ¿no? Pues puedo plantearme hacer un seguimiento sobre esa planificación, bueno, con herramientas como esta sí. Puedo plantearme, oye, en este mes ha pasado esto, vamos a imaginar, ¿no? Vamos a plantear un escenario hipotético, vamos a suponer que en el próximo mes va a ocurrir algo similar. ¿Cómo afectaría esto a mi planificación? ¿Vale? Con herramientas como IBM Planning Analytics también podemos hacer esto, ¿no? Luego os enseño porque es algo muy, muy interesante, ¿no? El plantear estos escenarios, estos what if, ¿no? El qué pasaría si cierra una de mis plantas de producción o qué pasaría si aumento un 20% mis ventas, ¿no? Como que supondría ese aumento en mi costes, que supondría este aumento en mi stock, en la producción que tengo actualmente, cómo debería luego pivotar para poder actuar rápidamente sobre esa circunstancia que ha supuesto este escenario, ¿no? Al final es una herramienta que lo que nos permite es esto, sobre todo agilidad en nuestra planificación y el poder pivotar con los datos reales que vamos obteniendo, cómo podemos actuar y hacer un seguimiento correcto a esa planificación. Al final, cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Llevamos
muchos años hablando de inteligencia artificial, pero sí que es verdad que en el último año, pues bueno, con ChatGPT parece que la inteligencia artificial ha entrado en nuestras vidas de modo masivo. Bueno, al final, IBM Planetics también tiene inteligencia artificial, no inteligencia artificial generativa, ¿no? Como sería ChatGPT, pero sí que es verdad que tiene inteligencia artificial predictiva, ¿no? Lo que nos permite es identificar y analizar tendencias y patrones estacionales en valores históricos, ¿de acuerdo? Lo que hace es revisar toda la información, todos nuestros datos históricos, todos nuestros datos históricos de ventas, todos nuestros datos históricos de compras, todos nuestros datos históricos financieros u operacionales, y lo que hace es buscar, identificar, analizar tendencias y patrones estacionales en estos datos. Al final, esta funcionalidad lo que hace es aumentar nuestra inteligencia, ¿no? La inteligencia humana, con análisis estadísticos y predictivos. Y esto obviamente nos va a ayudar a realizar una mejor previsión, a realizar una mejor planificación. Cuando hacemos estas previsiones y estas planificaciones, este budgeting en herramientas en Excel, ¿no? En hojas de cálculo, pues bueno, al final, de manera más o menos sencilla, buscamos, pues bueno, si esto es lo que he vendido, hago un cálculo aproximado y esto es lo que venderé, ¿no? Puedo hacer ahí puedo tirar de fórmulas y hacer, bueno, un análisis hasta cierto punto predictivo, pero al final, obviamente, la capacidad analítica está muy limitada, ¿no? Pues al final es lo que nosotros consideremos. Sí que es verdad que luego podemos cocinar nuestros datos. Oye, pues yo sé que tengo un acuerdo con un cliente y sé que a partir de julio voy a vender más de este producto, por lo cual voy a necesitar más fabricación y la producción, el escandallo tiene que aumentar. Bueno, al final este cocineo, ¿no? Este trabajo, este punto humano de los datos, también podemos ejecutarlo, también podemos integrarlo en una herramienta como Planning Analytics. Entonces, ¿qué conseguimos? Pues al final tener la agilidad de poder manipular los datos en base a lo que nosotros consideremos, pero tener esta capacidad de inteligencia artificial predictiva que da un trabajo y un soporte mucho mayor a la hora de analizar tendencias y estos patrones estacionales. Al final, ¿qué buscamos? Pues buscamos mejorar la productividad, ¿no? Como comentábamos al principio, todas estas herramientas nos van a ayudar a mejorar la productividad, a mejorar, a facilitar la actualización de nuestros datos, ¿no? Pues cuando trabajamos en Excel y meter los datos en tiempo real, ¿no? Pues ¿qué he vendido este mes? Ostras, pues es un trabajo complejo. Esta herramienta podemos conectar con nuestros orígenes de datos y que nos traiga esa información de manera automática para que yo pueda comparar lo que he vendido versus lo que planifiqué y hacer correcciones en el resto de la planificación, ¿no? Nos permite conectar directamente a estos datos, por lo que tendremos en tiempo real acceso a nuestros datos para analizarlos, generar nuevos informes y hacer un seguimiento de esta planificación. También nos permite gestionar y analizar los datos de manera muy sencilla, ¿no? Podemos analizar nuestros datos a través de filas, columnas, podemos hacer una visualización tipo hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Para los que estemos acostumbrados a trabajar con Excel, pues tenemos esa capacidad de hacer una visualización sobre tablas para que sea mucho más sencilla, pero también podemos incluir diferentes herramientas o diferentes visuales, pues, como los que vemos aquí en diferentes gráficos, que nos permiten, pues al final, resolver de una manera mucho más visual o analizar, ¿no? Como si fuera un concepto de BI, de Business Intelligence, pues bueno, analizar todos estos datos de la planificación. E incluso, pues bueno, incluir nuevas variables, ¿no? Como decimos aquí, incluir el tiempo, la geografía, diferentes líneas de producto, cualquier tipo de dimensión o de variable que necesitemos para nuestra planificación. Al final lo que hacemos es eso, aprovechar estas habilidades, lo bueno que tiene Excel, pero obviamente ampliarlo y mejorarlo. Y también un punto muy importante es la colaboración en tiempo real, ¿no? El poder compartir libros de trabajo e informes a diferentes personas de nuestra organización o diferentes miembros de nuestro equipo para que esta planificación no dependa de una sola persona, ¿no? Pues al final, si hacemos una planificación financiera para toda la organización, pues no, diferentes actores dentro de nuestra empresa tendrán que entrar y realizar su planificación, ¿no? Lo mismo para una planificación de ventas o una planificación de compras o de fabricación. Al final puede que haya diferentes actores los que tengan que entrar y hacer sus planificaciones, o por plantas. Oye, puedo tener una planificación global de todas mis plantas, pero dentro de cada planta quiero que sea una de las personas, una persona responsable de cada una de estas plantas, la que entre y haga su planificación, ¿de acuerdo? Al final puedo hacer ese drill down, puedo bajar al dato, incluso pues,
si tengo diferentes plantas distribuidas en todo mi país, o tengo diferentes geografías, pues diferentes almacenes que puedo luego subdividir, o si hablamos del mundo retail, incluso, pues oye, tengo un caso de uso con un cliente, oye, tengo centenares de tiendas distribuidas por todo mi país, me gustaría que cada una de esas tiendas tuviera su propia planificación y luego yo revisara y pudiera hacer una revisión de toda la planificación global o incluso por regiones, ¿no? Es otra posibilidad y al final esta herramienta nos lo permite. Al final es una herramienta muy flexible, ¿no? Es flexible ya no solamente en cuanto a diferentes sabores, ¿no? Que podemos encontrarnos, ¿no? Pues tenemos este Workspace de Planning Analytics, esta herramienta que nos permite visualizar, analizar y planificar en un entorno web, ¿de acuerdo? Totalmente en la nube. Tenemos la capacidad de conectar a Excel, ¿de acuerdo? Llevamos todo el webinar hablando de Excel. Bueno, al final la planificación, somos conscientes de que la planificación las empresas las hacen en Excel y sabemos que hay muchos casos en los que la gente no quiere dejar ese entorno Excel. Vale, bueno, podemos conectar el motor, podemos conectar esa inteligencia artificial predictiva, podemos conectar todo el potencial, todas esas capacidades que tiene Planning Analytics a tu Excel. Tú sigues trabajando en Excel, tú vas a trabajar en un entorno visual que no deja de ser una hoja de cálculo, pero al final lo que hacemos es potenciarlo con toda esta capacidad que tiene, toda esta potencia que tiene Planning Analytics. Y luego, bueno, también tenemos esa posibilidad de hacerlo en entornos on-prem, pues que tengas tu propio servidor donde puedas modelar ahí tus fuentes de datos, porque lo necesitas, ¿no? Porque tu entidad o tu empresa lo necesita así de esa forma. Al final tenemos esa capacidad y esa rapidez para adaptarnos a diferentes mercados, a diferentes entornos. La eficiencia de asignar los recursos, ¿no? Como decíamos, podemos conectarnos a diferentes orígenes de datos y podemos hacer que sean diferentes personas las que trabajen colaborativamente en mi planificación. Al final nos va a permitir obtener una mayor precisión y un mayor éxito en nuestras estrategias y en las acciones que llevemos a cabo. Y al final, pues esto es una mejor gestión de los flujos económicos y eliminamos todos estos hilos de datos, ¿no? Como comentamos al principio, pues que cada área haga su planificación. No, yo tengo una herramienta donde podemos hacer una planificación conjunta, donde cada área va a hacer su planificación, pero con la información de toda la organización, ¿de acuerdo? Eso es un punto muy importante, el poder hacer una planificación solo con mis datos o con los datos que yo entiendo que son necesarios para mi planificación versus una herramienta como IBM Planning Analytics, que lo que nos permite es incluir toda la información de la organización para hacer mi planificación. Al final, el impacto desde la previsión y la planificación es claro, ¿no? Tener una comprensión clara de tus ventas futuras es fundamental para crecer y tener éxito, ¿no? Al final, el mensaje es claro. Si sé cuánto voy a vender, ¿no? Como dice el título de este webinar, ¿cuánto voy a vender mañana? Pues si sé cuánto voy a vender, voy a ser capaz de asignar recursos humanos, asignar recursos económicos, generar eficiencia, y facilitar la innovación interna, analizar y corregir, muy importante este punto, ¿no? El poder hacer una planificación que yo luego posteriormente pueda analizar y pueda corregir, pueda hacer un seguimiento activo sobre esta planificación, no que la lance una vez al año y luego pues hace un seguimiento de manera como en ocasiones conocemos que la hacemos. Obviamente un crecimiento importante, esto podemos empezar por una planificación para un área y poder hacer un crecimiento a todas las áreas de nuestra organización y al final planificar producciones, ¿no? Es un punto muy importante porque cuando hablamos de cuánto voy a vender, hay un punto previo a vender, ¿no? Que es comprar, fabricar, producir, ¿de acuerdo? Ese punto es fundamental para, pues, obviamente, dotar de stock necesario a mis ventas, no sobreestocar para que no tenga costes elevados de almacenamiento por sobreestocaje. Bueno, al final es correlativo, ¿no? Si tengo que vender X, necesitaré fabricar X. Si necesito fabricar o producir X, necesitaré comprar X, ¿no? Al final, y esta planificación nos va a permitir hacer una organización o entender todos nuestros datos para que las ventas sean las que tienen que ser, ¿no? Para saber cuánto voy a vender mañana, tiene que ser una planificación completa de toda nuestra organización. Y al final, bueno, esa integración, obviamente, como decíamos, pueden ser planificación por departamentos, sí, pero con toda la información de la organización. ¿Puedo hacer una planificación de recursos humanos? Sí, puedo hacer una planificación de recursos humanos, pero sabiendo cuánto voy a vender, o sabiendo cuánto voy a fabricar, o sabiendo cuánto es
cuál es la necesidad de mi logística, ¿no? La necesidad de mis almacenes, ¿no? Al final, esa planificación de recursos humanos no es una planificación del workforce puro y duro, sino que va relacionada con toda la información que tengo de mi organización. Pues ahí veis diferentes tipos, pues planificación de IT, análisis y planificación financiera, ¿no? Es un caso bastante habitual, pues en diferentes sectores. Obviamente la planificación financiera es fundamental en las organizaciones, y esta herramienta ayuda de gran manera el poder avanzar con este tipo de planificación, ¿no? Pues creación de presupuestos anuales, etcétera, etcétera. Planificación de operaciones, de pedidos, del supply chain, de ventas, de operaciones, de inventario. Obviamente, marketing también es un área donde podemos hacer planificación, ¿no? Planificación de diferentes promociones, o planificación de los posibles ingresos, o hacer una rentabilidad por cliente, hacer planificación de cuánto va a vender por tipo de cliente. Al final, incluso el análisis del churn rate, ¿no? Del abandono de clientes, también lo podemos hacer en herramientas como Planning Analytics. Y, por supuesto, bueno, la planificación de ventas, que es quizá el gran éxito, el greatest hits que tiene esta herramienta, ¿no? Obviamente, hacer una previsión de ventas es algo que con esta herramienta cubrimos y podemos lanzar de manera una herramienta hecha por y para la previsión de ventas, y que nos sirve en gran medida en todos nuestros clientes, y los casos de éxito que tenemos así lo definen, ¿no? Bueno, en Integra, antes de pasar a la demo, somos vuestro compañero de viaje, ¿no? Como decíamos al principio, pues obviamente te facilitamos, ¿no? Facilitamos una comprensión profunda de la última tecnología para estos webinars, eventos, nuestra relación con nuestros clientes, obviamente es para facilitar esta comprensión profunda de las tecnologías que tenemos vigentes y las que van viniendo, ¿no? Toda esta última, la nueva tecnología que van surgiendo, y el impacto en la gestión y análisis de datos. Conectamos con vosotros, con vuestros equipos, con el equipo de personas, para que interactúen con expertos y exploren soluciones personalizadas como esta que estamos presentando hoy. Capacitamos, algo muy importante para nosotros, ¿no? Os ayudamos a formaros, ofrecemos conocimiento práctico sobre integración y personalización de diferentes soluciones tecnológicas para, obviamente, satisfacer vuestras necesidades específicas. Y al final, algo muy importante para nosotros, inspirar, ¿no? Es importante que os inspiremos, que os mostremos cómo las empresas están utilizando la tecnología para innovar y mejorar en sus procesos. ¿De acuerdo? Y Planning Analytics es una de estas herramientas que nos permite innovar y, sobre todo, mejorar mucho en nuestras planificaciones. Sin más, voy a pasar a la demo, que la tengo por aquí cargada, ¿de acuerdo? Os enseño. Venga. Esta herramienta que veis, esto es Planning Analytics, ¿de acuerdo? Es un workspace, como decía, pues en entorno web, tengo aquí mi acceso para Planning Analytics, y bueno, al final es una herramienta que puede ser muy similar visualmente a lo que sería cualquier herramienta de Business Intelligence, ¿de acuerdo? Pues tenemos diferentes gráficos, información, tablas, podemos interactuar con ellas, podemos tocarlas, bueno, al final al final es una herramienta de análisis, pero que tiene ese potencial para hacer esa planificación y esa previsión, ¿de acuerdo? Pues bueno, en este caso, este caso de uso que os enseño hoy, bueno, pues es hacer un forecast, una previsión de ventas. Bueno, pues tengo diferentes fábricas, diferentes compañías, diferentes productos que estoy fabricando en mis fábricas, y lo que tengo que hacer es, pues bueno, tanto voy a vender de cada uno de estos productos, pues en consecuencia, tanto sé que voy a tener que comprar, ¿de acuerdo? Pues tengo diferentes planes, pues un plan aquí donde me traigo toda la información, pues de unidades vendidas, que es mi histórico, ¿de acuerdo? El histórico que tengo, en este caso, tengo información hasta septiembre de 2020, pues bueno, mi histórico de ventas, mi precio medio de venta, el beneficio que he obtenido, el coste de las ventas, el margen, al final diferentes indicadores que puedo observar en mi planificación, ¿no? Incluso lo puedo, pues, hacer un filtrado por en vez de por unidades, quiero cargarme el gross revenue. Venga, pues me hace una modificación de las gráficas. O si me quiero traer las unidades, pero en vez de todos los productos, me quiero traer solo de la categoría A, el producto A, pues bueno, interactúo al final con estas tablas, con estas gráficas, para que me traiga esta información. Y al final, pues bueno, al final no deja de ser, hasta este punto, una herramienta de Business Intelligence que nos permite, bueno, al final visualizar diferente información de mi organización. Pero como decía, esto es algo muy importante en IBM Planetics, pero no es quizá lo más importante. Lo más importante es la capacidad que tenemos de hacer ese análisis predictivo y esa previsión de la información a futuro, obviamente. Ese punto, lo que os comentaba antes, ¿no? El poder plantear estos escenarios hipotéticos, el poder plantear estas situaciones donde yo puedo lanzar una previsión, ¿de acuerdo? Pues en este caso, pues ya tengo aquí
una previsión lanzada para los meses de octubre, noviembre y diciembre para estos productos. Bueno, yo puedo hacer en este entorno, hacer una previsión para el resto de meses o lanzarme a crear un nuevo escenario. Pues aquí tengo mi escenario base, que son los datos reales, los datos con los que cuento, mi histórico real. Aquí tengo planteado un escenario test, ¿vale? Si vuelvo al base, obviamente esta planificación desaparece, pero vamos a crear un nuevo recinto de pruebas, un nuevo sandbox, que es el de hoy. Venga. Lo creo en base a mis datos base, ¿de acuerdo? Aquí lo tengo, ¿de acuerdo? Mis datos base, pues la unidad de vendidas, el total son 6.308, pues aquí tengo también la información base, pero a partir de aquí voy a lanzar una planificación y puedo lanzarla o para toda mi organización, para todos mis productos, puedo lanzarlo para una compañía, un producto concreto, para una planta. Esto que os comentaba antes. Oye, yo quiero que cada responsable de planta sea capaz de lanzar su planificación de la producción y que yo al final vea la información global. Vale, pues puedo definir incluso, pues aquí en este caso, pues tengo 3 compañías, pues 3 personas, cada una va a entrar en su compañía y hacer la planificación y la previsión de su compañía. O yo, que soy el planificador a nivel global, puedo hacer esa planificación a nivel global y que luego cada uno de los responsables de cada planta simplemente la revisen, la puedan cocinar, puedan revisar si esta previsión hay un factor humano que pueda incluir, ¿no? una serie de variables humanas, ¿no? Como comentaba antes. Oye, yo sé que nosotros vamos a tener una necesidad especial en el mes de noviembre porque vamos a vender, hemos llegado a un acuerdo con un proveedor local que nos va a vender 500 unidades más de este producto. Al final podemos llegar a ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos una planificación? Pues, por ejemplo, compañía, aquí tenemos los productos de la categoría A. ¿Vale? Vamos a hacer una previsión de estos productos. Para lanzar una previsión, pues simplemente tenemos que venir aquí al apartado previsión y decirle que queremos hacer una previsión de lo que voy a vender entre octubre y diciembre de 2020. No tenemos esa información, la información que tenemos es la previa. Bueno, aquí nos coge solamente los datos de enero a octubre. En base a esa información, lo que hace es generar una previsión. Como decíamos, aquí es donde entra esta inteligencia artificial predictiva. Lo que hace es definir pues una previsión, un rango de confianza y aquí pues algún otro detalle estadístico que podemos incluir y estas variables que podemos incluir, ¿no? Al final, pues vamos a lanzar esta previsión. Me vengo aquí, veis que de octubre a diciembre no hay ningún dato y cuando lanzo la previsión, aquí me va a generar estos datos, esta previsión, ¿de acuerdo? Aquí lo veis, para estos productos. Ya minimizo esto. Venga. Aquí lo veis, estos datos que aparecen en azul es la previsión que he lanzado para estos productos. Pues para el producto A, que venía vendiendo una serie de unidades, pues me ha lanzado una previsión de X unidades. Para el producto B, lo mismo. Al final, ¿qué conseguimos? Pues tener una previsión para estos productos. ¿Qué ha cambiado el gráfico? Bueno, pues lo que ha hecho ha sido incluir, voy a actualizar, incluir estos datos que he lanzado de la previsión en mis datos aquí que veis de WebinarFem, ¿de acuerdo? Pues al final las unidades vendidas han cambiado porque ya están incluidos estos datos del último trimestre, también ha cambiado el precio medio, ha cambiado el beneficio, ha cambiado todos esos orígenes de datos, el coste de las ventas, el margen, toda esta información ha cambiado. Oye, que yo quiero lanzar una previsión para toda la organización, ¿vale? Pues para toda la compañía yo lanzo una previsión y lanzo una previsión, pues en vez de solamente para un tipo de producto, lanzo una previsión para toda la organización. Mismo, pues podemos hacer una vista previa, lanzar la previsión y lo que me genera es una previsión para, pues eso, todos estos productos de mi compañía, de mi organización. Aquí los veis, pues por categorías, por productos, obviamente ha cambiado considerablemente el total, pues obviamente se ha ampliado el número de ventas porque he hecho la previsión para todos mis productos, por lo cual aquí es donde está esta comparativa. ¿Qué tiene de potente también la herramienta? Que pues cuando llegue octubre de 2020 puede introducir los datos reales y comparar si estas 198 unidades que había previsto vender de esta categoría las podré comparar y en base a eso podré hacer una modificación. Oye, que he hecho una planificación en este trimestre de estas unidades, llega diciembre y decimos, oye, hemos caído un 10% en todos los productos. Vamos a revisar la planificación que queda pendiente del resto del año para decir que vamos a vender un 10% menos, ¿no? Al final, ese ajuste de la previsión nos va a permitir afectar a toda nuestra organización. Que decíamos, oye, voy a aumentar un 20% nuestras ventas. Venga, hago la previsión aumentando un 20% nuestras ventas. Le digo que estos 198 unidades, le digo que voy a hacer un INC 20%. Venga,
pues en vez de 198, 237. Y hasta el 198 de diciembre le voy a decir que voy a aumentar un 10%. 218, perfecto. Vale, esto es lo que yo considero, porque bueno, conozco mi negocio y sé que para estos productos, aparte de la previsión y ese análisis predictivo que he realizado, voy a poder incluir esta información. Vale, perfecto. Llega diciembre y hemos detectado que en vez de un 20 y un 10, hemos aumentado un 30% nuestras ventas. ¿Y esto en qué está afectando? Pues en que los trabajadores que están haciendo la producción de estos productos, pues no llegan, porque estoy vendiendo mucho, necesito vender mucho más, necesito fabricar mucho más, por lo cual necesito mucho más empleados. Vale, pues voy a hacer una previsión para los 3 siguientes meses de que voy a ampliar las ventas un 30% sobre lo previsto. ¿Y eso qué hará? Pues afectará sobre mi workforce y dirá, ostras, aquí que necesitaba 15 personas, voy a necesitar contratar a 3 personas más porque si no, no voy a llegar a ese aumento del 30% en mis ventas. Y al final nos permite, como os decía, integrar toda esta información de nuestra organización, ¿no? Aquí, en vez de 213, yo sí que voy a vender 100 más. Pues 313 puedo manipularlo, ¿no? Puedo incluir toda esta información, ese factor humano en la planificación y decir, vale, pues esta planificación es la correcta y es la que defino que es la planificación que debe ir a nuestra herramienta de planificación, ¿no? La que debe ir a nuestro plan, perdón, de ventas. Y le diríamos que en vez de trabajar con el entorno base, pues trabajaríamos con este entorno. Aquí ya me incluye el gráfico con la planificación y luego podrá hacer la comparativa de previsión versus real. Aquí tengo la previsión de esos 3 meses. Bueno, como he lanzado toda la previsión para todos los meses, pues al final nos va a incluir la posible comparativa cuando tenga los datos en tiempo real. Bueno, es una herramienta muy útil, es una herramienta que nos permite, pues en 10 minutos os he explicado algo muy básico de la herramienta, pero obviamente el potencial que tiene es enorme, nos permite hacer muchísimas más cosas y nos permite, bueno, al final integrar toda esta agilidad y ese seguimiento que podemos hacer sobre nuestra planificación y dejar de lado esos Excels, que como veis, bueno, al final es un entorno similar al de Excel o incluso podemos potenciarlo siguiendo utilizando la herramienta de Excel, pero al final lo que nos permite es esto, ¿no? Es una herramienta que nos permite el poder trabajar con nuestros datos, con los datos de nuestra organización, el poder, al final, hacer planificaciones y previsiones a futuro de nuestras ventas, de nuestras compras, de nuestros trabajadores, ¿no? Hemos hecho algún proyecto incluso muy interesante donde la planificación no tiene que ver con cuánto voy a vender, sino cuántos trabajadores voy a necesitar sabiendo lo que voy a vender, ¿no? Que ya sería un punto superior, ¿no? Ya sería esa escalabilidad que comentábamos, el llegar un paso más allá. Gracias por vuestro tiempo, nos hemos quedado sin tiempo, la verdad es que bueno, hemos estado 30 minutos y creo que lo hemos contado todo, espero que haya sido muy útil y que os haya ayudado. Lo dicho, gracias también a FEMS, gracias a la Federación de Empresas del Metal de Zaragoza por esta colaboración en este webinar y en otros que venimos realizando y que realizaremos en futuras semanas. Y lo dicho, gracias por vuestro tiempo y nos vemos pronto. Hasta luego.